La historia de Eva es en buena medida la historia del desplazamiento de la gran diosa madre. En un proceso sutil, sistemático, de desmitologización, donde la diosa pierde o se traslada aquella luminosidad que antiguamente revistió a las grandes diosas. Y esta imagen divina, luminosa, se pierde poco a poco hasta convertirse en una mujer sacada de hombre. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Laura Varela y estoy muy contenta de volver a conectar contigo aquí a través de este espacio. Y hoy voy a compartirte la historia de Eva desde el punto de vista de las antiguas tradiciones de las diosas. Quédate porque estoy segura que te sorprenderá esta historia no contada de Eva. Y agradezco mucho tu escucha, tu presencia, tus likes, tus comentarios y que pues compartas este video si ha sido importante para ti. Espero que nutra la visión para la reinterpretación de la historia de Eva y todas a quienes representa Eva, el género femenino. Los mitos, como relatos simbólicos, permean las narrativas sociales acerca del origen, del cómo y del porqué del mundo. Es decir, los mitos influyen como parte de las creencias que se moldean en mandatos cotidianos de lo normalizado, lo esperado, lo posible, lo aceptable, lo negado en el comportamiento tanto personal como de instituciones sociales. Los mitos subyacen a estas narrativas sociales porque son lenguajes simbólicos. Los mitos operan en el interior, es decir, se vuelven paradigmas de subjetividad, pero también en el exterior, es decir, en las instituciones sociales como la familia, las escuelas y otras demás. O sea, siempre hay unas creencias que permean las instituciones y las subjetividades. Es muy importante el hecho de que no podemos reducir el mito a mentira. Esta manera de tratar de neutralizar el mito, entendiéndolo como un lenguaje infantil, mágico, de pueblos primitivos, ujú, lo que hace es, de alguna manera, colocar el mito en un lugar donde la razón no puede dar razón, donde la razón no puede explicar el lenguaje mitológico. La mitología tiene que ver con ese lenguaje de la metáfora, con ese lenguaje del poder del símbolo que es atemporal y que viaja a través de la psique, de las diferentes eh, culturas y que se traslada, se transforma y de alguna manera tiene una fuerza vital propia. Los mitos dan cuenta de lo que no es racionalizable, llegan ahí donde la razón no alcanza y expanden una posibilidad interpretativa, porque precisamente al viajar en distintas culturas pueden ser reinterpretados y siempre nos dicen algo
de nuestro interior y de la vida. Pensar que al racionalizar el mito, este ya no nos influye es una gran equivocación. Porque si yo en este caso digo, bueno, Eva es un mito, no fue real, de esa manera, racionalizando, creo que ya no me influye, no funciona de esa manera. Jung, por el contrario, Carl Jung nos habla de la necesidad de más bien amplificar el mito, profundizar en él, conocerlo, ver sus símbolos, para de esa manera desmontar la influencia que tienen sobre las personas, las instituciones, las subjetividades. Entonces, no huimos del mito, sino que encaramos el mito, tratamos de darle un entendimiento instintivo o intuitivo y profundo, no literal, no lineal, porque de esa manera nunca se van a entender los mitos. Y eso fue lo que pasó, pues con este mito también, como vamos a ver. Existen mitos que son liberadores y que amplían la percepción, nos recuerdan cosas importantes sobre la vida, expanden la conciencia. Pero en particular este mito, el mito de la historia de Eva, es un mito que más bien instaura un relato de dominación. Es un mito que más bien oprime, ¿verdad? Constriñe, limita. Y pues particularmente la influencia de este mito de más de 2000 años en la psique tiene que ver con el hecho de que los mitos cosmogónicos como este se cuentan en la etapa de la infancia, donde pues se acepta como verdad todo relato que provenga de la autoridad adulta. En la infancia no podemos discernir si esto es verdad o no. Lo asumimos como verdad y queda incrustado en la psique desde la infancia. Y en este caso, como paradigma de humanidad, paradigma de nacimiento, de origen de la vida en la tierra, pues obviamente es un mito que repercute muchísimo en el imaginario social y que se arraiga en las creencias, eso, desde el momento en el que no tenemos esa capacidad de discernir. Las cosas son diferentes cuando somos adultas y ya podemos reinterpretar, releer esta historia. Y más a la luz de lo que nos cuentan, pues las diosas, ¿verdad? En este caso. El mito de Eva inaugura un nuevo tipo de mito, un nuevo tipo de mito específicamente de la creación, no cualquier mito, el mito de la creación, porque estamos aquí. Y tiene que ver ese nuevo tipo de mitos de creación con elementos característicos de la edad del hierro. Hay un video acá en el canal de YouTube que trata sobre el mito de la diosa y ahí recorre este hilo simbólico de la imagen de la diosa en las distintas edades dentro de lo que ha sido concebido como la historia occidental, que no es la historia universal, es la historia de Occidente. Y, y pues ahí podemos encontrar muchos elementos de a qué se refiere con la edad del hierro, de cómo nacen mitos donde figuras como Enki, como Yahvé, eh, toman una forma muy predominante en relación con las diosas que en la edad del bronce todavía tenían bastante predominancia y cómo pues se apropian de todos sus símbolos y demás, pero les invito a ver ese video también.
Entonces, el dogma religioso adopta este relato como si hubiera sido escrito por Dios y no por seres humanos. Lo toma como una verdad revelada por Dios, una verdad eh, divina. Ujú. Toma el dogma religioso este mito. Los comentaristas cristianos han interpretado este mito de manera literal. Bueno, pues contrario a la naturaleza de los mitos, como simbólicos, atemporales, abiertos a la interpretación. O sea, parte de lo más dañino ha sido esta literalidad del mito y no esa profundidad metafórica, simbólica y también histórica de los símbolos, que hoy vamos a ver un poco de esto. Entonces, los comentaristas cristianos en esa literalidad partieron del pecado de Eva y lo aplicaron al carácter femenino, muy a pesar de que en los evangelios Jesús no menciona nunca el pecado original. Y el pecado original, llega a ser uno de los pilares de la enseñanza cristiana. Ahí vemos cómo gana el, el- la fuerza patriarcal machista frente a una realidad que es cómo la vida de Jesús como profeta estuvo rodeado de mujeres, en defensa de las mujeres y reivindica relatos de la diosa. En algún momento vamos a hablar de la figura de Jesús. Entonces, más allá de lo dogmático y lo religioso, este mito puede ser interpretado como un relato del nacimiento de la conciencia. Una de las interpretaciones es esto, la caída como un nacimiento. De hecho, un nacimiento al mundo humano como tal, ¿verdad? Del útero como paraíso a la vida terrenal. Hay muchas maneras, es una riqueza simbólica extraordinaria lo que tienen los mitos y en particular este tiene muchísima. Entonces vamos a profundizar un poco en el lenguaje simbólico que subyace a este mito. Partamos del Edén. El Edén en hebreo significa lugar del placer. Es muy importante esto, no es menor, no es un dato menor, porque el placer tiene mucho que ver con la sabiduría del femenino. Las diosas invitan al placer. Ujú. Es parte de la divinidad o de las divinidades femeninas, la risa, el gozo y el placer. Entonces el Edén forma parte de ese lenguaje que invita a recordar esto de la diosa. Hablando del jardín y del Edén y otros elementos como los árboles y así, existe otro video en el canal que habla de la diosa árbol. Les invito a escuchar también este episodio porque habla de cómo la diosa, el árbol y la serpiente fueron símbolos que antaño identificaron el poder del sagrado femenino, de la gran diosa. Entonces, no es casual que en el Génesis aparezcan, ¿verdad? Son una misma estructura simbólica, ¿verdad? La diosa y el árbol y la serpiente y el jardín. Pero vamos a ver en este episodio, por ejemplo, el tema de la caída del paraíso, la caída del Edén. Simbólicamente hay una gran riqueza que vamos a encontrar acá y es que la caída es un reflejo de la naturaleza de los árboles, ya que en el cambio de estación se da este tema de la caída de las hojas. Ujú. En los ciclos eternos de la naturaleza, ¿verdad? Donde la muerte es uno de los estados de la naturaleza, es uno de los estados de la existencia, en un ciclo eterno. El misterio de la muerte, ¿verdad? Cuando caen las hojas o cuando, por ejemplo, en esta relación simbólica, cuando caen las hojas, la muerte nos lleva a una reflexión más profunda
sobre el misterio de la vida. Y del misterio de la muerte al misterio de la vida podemos ir más profundamente a donde se da esta reflexión aún más profunda sobre la fuente del ser, más allá de la vida y de la muerte. Esta profundidad es clave para comprender también el mito de Eva, porque con la caída como culpa se rompe con esta visión profunda del ciclo de la naturaleza, vida, muerte, vida, fuente del ser, y, y se genera una ruptura de la muerte como castigo. En relación a la culpa también se inserta por primera vez en un mito de creación la idea de que hay alguien a quien culpar. Recuerden que Eva culpa a la serpiente, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y se da una cadena de culpa, ¿verdad? De buscar culpable. Esto es muy propio de ese mito y muy particular a ese mito. Entonces aquí en esa fractura de ese ciclo, ¿verdad? Y la muerte como culpa ante ese hecho de comer de la manzana, hay una interpretación acá que es que acceder al conocimiento causa la muerte. Esa es la manera literal en la que se leyó este mito por los comentaristas cristianos, como vimos. Y acá hay elementos muy propios del divino femenino. Uno muy importante es el conocimiento. Si vamos atrás de este mito, vamos a encontrar que la diosa siempre se relaciona con la sabiduría. Por eso tenemos una diosa Sofía, un principio femenino que dice dónde están las cosas importantes, qué hacer en un momento determinado y las estructuras mismas del conocimiento, como hemos visto también, donde, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra matriz como esquema de origen de la existencia u origen de formas de entender el conocimiento en matrices, no es casual, estas asociaciones no son casuales. La matemática ligada también al conocimiento femenino profundo, la sabiduría de las mujeres para crear la cultura, que ya está más que demostrado. Entonces, no es casual esto de Eva comiendo del fruto y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Ahora veamos la creación de la humanidad. Existen dos versiones del mito de la creación del Génesis, ¿verdad? Eh, Ahí la primera versión, la versión Génesis 1, ¿verdad? En esta versión, que es la sacerdotal, los animales son creados antes que el hombre y la mujer. Y en el Génesis 2, que es la versión ya vista, son creados después de Adán, pero antes de Eva. En Génesis 2 se crea a la mujer del cuerpo de Adán como compañera para que no estuviera solo. Hay una versión que predominó, ¿verdad? La versión de ya vista. Y acá también, en la versión uno, por ejemplo, el que se creen a la vez femenino, masculino, ¿verdad? Se hacen a la imagen de Elohim. Entonces quiere decir que era femenino y masculino, Elohim, ¿verdad? Eso es también un relato ahí que como que se expresa si se interpreta simbólicamente como estamos tratando de hacer. Vamos a hablar algo muy importante y es ahora Adán. Adán, la palabra Adán proviene de Adama, que es un sustantivo de género femenino. Y Adama significa tierra.
Recordemos que tierra tiene que ver con la asociación también de la madre tierra, muy antiguamente, desde muy, muy, muy antigua interpretación, ¿verdad? Eso no es contemporáneo, es profundo, profundo en la historia. Y entonces cuando decimos que Eva fue sacada de Adán, lo que decimos en los términos profundos es que Eva fue sacada de la tierra, de la madre tierra. Muy importante, ¿verdad? Entonces esos tres elementos que están ahí, ¿verdad? Eva, Adán y la serpiente son profundamente, em, son una unidad, que de hecho parte de lo que sucede es que se rompe con la idea de la unidad, parte de lo que pasa con este mito. Bien, eh, la serpiente, que vamos a dedicar también a ver más profundamente a la serpiente, pero la serpiente también sufre este mismo fenómeno de desmitologización, porque la serpiente pierde toda su luminosidad, su carácter sagrado y se convierte en un reptil. Así como Eva pierde todo su carácter de diosa y se convierte en una mujer mortal, por cierto, causadora de, ¿verdad? La caída, el pecado y culpa y todas estas cosas, nada casual, ¿verdad? Escritura hecha por hombres para interpretar al femenino y a sus representantes, las divinidades femeninas, las diosas. Entonces sí, la serpiente también pierde, obviamente, como uno de sus símbolos, pero en algún momento también vamos a ver a la serpiente, porque después se le usa muchísimo la serpiente como símbolo de autoridad y poder, por ejemplo, con Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, Adán, después en esta segunda versión del Génesis, ¿verdad? Cuando sale del cuerpo de Adán, Adán pronuncia el nombre de Eva. De hecho, bueno, no, Adán pronuncia el nombre de Eva después de la maldición de Yahvé. Y Adán le dice, madre de todos los vivientes. Eso significa Eva, madre de todos los vivientes. Ese es el título de las ancestrales diosas. No está diciendo madre de la humanidad, está diciendo madre de todo ser viviente. Es el título de la diosa. Ahí es una manera más de confirmar de lo que estamos hablando. Eh, en este caso, en esta desmitologización, esta pérdida de autoridad, de poder, de todos los símbolos que antaño revistieron a la imagen de la diosa pasa de ser creadora a ser creada. En los mitos anteriores a este mito, por ejemplo, o sea, Yahvé irrumpe en este mito como el creador, pero antiguamente fue la diosa la que creó el mundo. Ujú. Entonces ahora ella es la creada y creada de costilla. Y vamos a ver en un momentito esto de costilla, porque es muy importante, y es el tema de que existe un relato sumerio, ujú, que relaciona la palabra que designa la vida en sumerio, que es ti, y que también significa costilla, ti. Ninhursag, la diosa madre sumeria, sanó la costilla de Enki, el dios del agua dulce, creando a Ninti, una diosa del parto que hacía de los huesos de los bebés en el útero, o más bien que hacía los huesos de los bebés en el útero a partir de la costilla de la madre. Entonces, este nombre sumerio de Ninti, esta diosa que ahora va a crear los huesitos de los bebés a partir de las costillas de las mamás, podría significar señora que da la vida o señora de la costilla.
Entonces aquí, pues no es tampoco un dato menor, ¿verdad? Que esta relación no la ignoraba quien escribió, ¿verdad? Este relato, ¿verdad? El escritor yavista que escribió esta versión conocía esta historia sumeria de, de la magia del nacimiento, porque tiene que ver con esto, con la magia del nacimiento. Bueno, yo he escuchado a muchas amigas que cuando están embarazadas, por ejemplo, dicen, ay, es que se me metió debajo de las costillas, y que es algo muy, ¿verdad? Muy común el tema de relacionar las costillas con el proteger, el cubrir a la vida que nace, que viene para nacer. Entonces, pues bueno, desde la perspectiva sumeria, aquí tenemos una unidad, ¿verdad? De la madre con la criatura que viene a nacer. Y bueno, pues esto es muy revelador, profundamente revelador para entender que eso no tiene un significado profundo y que se relaciona con una diosa sumeria. Pero en todo caso, qué perjudicial que ha sido este hecho contrario a la naturaleza, de que los seres humanos nacemos de útero, nacemos de mujer, no nacemos de hombre. Eso es contrario absoluto a la naturaleza. Bien, sobre la culpa y el pecado, eh, la tentación, el pecado original, como el conocimiento y la sexualidad, son cuestiones también profundamente humanas y naturales. ¿En qué momento se invirtieron que el conocimiento y la sexualidad eran causantes del pecado? Porque el pecado se asocia con la sexualidad y con aquella tentación, ¿verdad? Del proveniente de la mujer. Todos estos relatos han tenido grandes repercusiones en la vida de las mujeres. Entonces, cuando el mito se convirtió en una doctrina, se modeló el pensamiento por al menos unos 2000 años, esta modelación, y encontramos que se toma de forma literal a Eva como una mujer real, que cometió un crimen real, y por ello su castigo se extendió a todo el género femenino y a toda la naturaleza humana como corrupta. Entonces, esta literalidad asume eso, que Eva fue real y cometió un crimen real, y por ende las mujeres tenemos que pagar esto. Y la humanidad es en esencia corrupta. Bastante fuerte de fondo todo esto. Qué necesario hacer las relecturas de este mito. Bien, para ir cerrando esta reflexión reinterpretativa que invita a liberarnos de este influjo, de este mito, vamos a hablar un poco de las rupturas que hace este mito, que inserta este mito en la naturaleza como tal, en el orden natural. El mito del Génesis es el único en la medida en que toma de todos los mitos anteriores las imágenes que afirmaban la vida, el jardín, los cuatro ríos, la serpiente, creadores del mundo, y hace de ellos no ya el fundamento de la alegría y de la maravilla, sino del miedo, la culpa y el castigo. ¿Y a quién culpar? A la mujer y a la serpiente, que son las encarnaciones previas de la diosa y de su poder. En las mitologías de Mesopotamia, Egipto y Grecia, el árbol con la serpiente a su lado, enroscada en su tronco, era el árbol de la vida de la gran diosa madre. La serpiente era su forma manifiesta en el tiempo, eternamente renovada, como la luna en sus fases de crecimiento, decrecimiento. La serpiente es entonces la señora del renacimiento.
aquella fuerza instintiva que conecta con la fuerza telúrica de la tierra y asciende por el árbol hasta entrar en contacto con el mundo celestial y desciende del árbol y vuelve a entrar en contacto. Es aquella savia que viaja transportando información, conocimiento sobre los tres mundos que representa el árbol también. Entonces es muy eh, importante entender esa sabiduría instintiva, intuitiva de la serpiente, como una voz interior que nos dice qué está bien, qué está mal para nosotras, para nuestras vidas particulares, no como juicios morales hacia el mundo, sino qué te conviene en la vida y qué no. Entonces dejar de escucharla y esa enemistad con el poder femenino de esa sabiduría intuitiva ha sido también parte de lo que hemos perdido las mujeres en estos 2000 años de interpretación literal del Génesis. Em, la voz de la serpiente es esa que invita a conocernos a nosotras mismas y a profundizar en nuestra sabiduría más instintiva, ¿verdad? Lo más biológico, lo más aquella fuerza primordial, ¿verdad? Que habita dentro nuestro. E intuitiva, como toda aquella construcción que habita dentro nuestro a través de los milenios de la existencia en la Tierra, como son los arquetipos, por ejemplo, que también nos influyen o pueden apoyarnos o no, al igual que los mitos. Pero bueno, conectar con esa sabiduría interior dentro nuestro es importante para nosotras. La sabiduría intuitiva es aquella que me dice que yo sé algo, pero no sé por qué lo sé. No es racional. Tengo certeza de algo, pero no sé por qué. Mm, Eso es parte de esa sabiduría que tenemos que escuchar de nosotras. Bien, otra de las inversiones que se da, ¿verdad? Las rupturas con el orden natural es la creación de manera indirecta, ¿verdad? Porque en los relatos de la antigua diosa madre, en los relatos de creación, la diosa crea el mundo a través de su cuerpo. Entonces compartimos sustancia con lo divino, es decir, somos también divinas porque hemos sido creadas de forma directa por la diosa. Pero en este relato sucede que el creador viene como de afuera y crea a través de su palabra, no crea a través de su propio cuerpo. Entonces se crea una distancia, una separación de que no somos directamente seres divinos, sino que fuimos como una creación un poco secundaria. Esto también tiene afectaciones sobre la naturaleza, el trato a la naturaleza y a lo inminente, porque la diosa tiene que ver con todo lo inminente, lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, ¿verdad? Lo que está directamente relacionado, todo es sagrado en la tierra. Esa es la visión de la antigua diosa madre. En la visión del padre Yahvé, en este mito, no, ¿verdad? La tierra pierde todo ese carácter. De hecho, la tierra de alguna manera deja de ser tierra. Vamos a ver por qué en el otro punto. Pero antes vamos a ver que, como vimos, ¿verdad? Antes la mujer nace de hombre, entonces esto también es una inversión del orden natural sumamente perjudicial. Se da una división polarizada, ¿verdad? Que rompe la unidad, entonces el bien y el mal ahora ya se ven por aparte, la vida y la muerte por aparte, y no en esa representación antigua que de hecho forma parte de teorías actuales como la hipótesis de Gaia, que por eso lleva el nombre de la diosa Gaia, diosa tierra, porque habla de esta unidad que es la tierra, ¿verdad? Que se autorregula y que tiene toda una forma holográfica de ser, donde si tocas un punto estás alterando el todo.
no hay esa división. Entonces este mito instaura esa división que nos separa incluso de la naturaleza, ¿verdad? Y cuestiones así, ¿verdad? Que nos permite esta, es un mito de dominación, ¿verdad? Del hombre sobre la mujer y del hombre sobre la naturaleza, ¿verdad? Que administra y gobierna y nombra y corta y hace lo que quiera porque domina la naturaleza, cosa que también ha sido súper perjudicial, pues lo podemos ver, que se ha eh, despojado a la naturaleza de esa alma, de esa conciencia y a los animales, ¿verdad? No, no tienen alma. De hecho, las mujeres también fueron catalogadas como que no tenían alma, los pueblos indígenas. O sea, dentro del mismo género, esas estructuras de dominación eh, utilizan este tipo de relatos como no tiene alma, no tiene conciencia para dominar. Con la naturaleza hasta el día de hoy, ¿verdad? Ha sido eh, una gran lucha. Recientemente existen los derechos de la tierra y es muy importante comprender que sí hay alma, que sí hay conciencia y que estamos en igualdad en este viaje estelar en la Tierra. Bien, pues como vimos, ¿verdad? La anulación de la muerte como una fase del ciclo natural de la vida, esta ruptura de la muerte como un castigo y no como parte de la existencia, que es como se veía en los antiguos mitos. Ahora sí, voy a ir a la tierra. Se maldice la relación de la humanidad con la tierra en este mito. Y de hecho, en Génesis 3, 17, 18, Yahvé dice, maldito sea el suelo por tu causa. Este suelo, que antiguamente fue tierra, ya ahora es polvo, ya ahora es tierra, perdón, suelo. Pero antiguamente decir tierra era decir vida, era decir sagrado, era decir todo interconectado. Y en este mito ahora parece suelo, como sin vida, es verdad. De hecho, a la serpiente se le dice, te arrastrarás por el suelo, es decir, ya no vas a ascender por el árbol. Bien, todo esto se trata de alteraciones simbólicas a lo que fue un relato precioso, que fueron los relatos de las diosas madres, no perfectos, pero sí preciosos. Y muy acordes con el orden natural. Entre ello, el orden natural es el poder y la autoridad de las mujeres. ¿De dónde proviene ese miedo a esa autoridad y a esa sabiduría y a esa santidad de la mujer como madre y en todos sus roles? Proviene de algún lugar de una gran herida, donde nosotras tenemos que restaurar ese creer en nosotras mismas, en nuestra sabiduría, en nuestra autoridad, no sobre nadie, sino sobre nosotras mismas. Y para muestra un botón, las sociedades matrilineales donde existen gran predominancia de los símbolos y del rol de las mujeres, son sociedades muy igualitarias. No es que los hombres sufren eh, grandes daños. Y es muy importante, ahora que digo sufrimiento, recordar que, como les dije al principio, cuando hablamos del Edén, el placer es muy importante en todas las narrativas de las antiguas diosas. Entonces, cuando se instaura el sufrimiento como vía de alcanzar lo divino, es una manera de oponerse con este nuevo orden patriarcal a toda la forma antigua de encontrar, comprender y conectar con el femenino, que es a través del placer. Entonces, se instaura el sufrimiento como la nueva vía de eh, hasta incluso de salvación, ¿verdad? A través del sufrir. Entonces, esto es parte del daño también, porque la risa, la alegría, el gozo son formas de conectar con lo divino. Vamos a ver en el siguiente video una práctica para liberarnos de la culpa. Aquí vimos un poco como cuestiones así importantes de conocer, pero es importante darnos un espacio para practicar un poco en la vida de cada una. Entonces les invito a ver el video que sigue y la manzana
la manzana, en realidad en ningún lugar del Génesis dice que es una manzana que Eva comió. La manzana de alguna manera, bueno, el manzano fue uno de los árboles asociados a la diosa, uno del montón, porque un montón de árboles, la palmera, todo. Pero particularmente parece que se asoció uno de los componentes de la manzana, que es, creo que es la traducción del nombre es malus, pero en particular tiene un componente que se llama ácido málico, que por cierto es muy bueno para el hígado, para limpiezas del hígado y todas estas prácticas, pero entonces se asoció como malus por maldad, por malo, y ahí fue donde se hizo esta interpretación. Pero es más, más fortuita que, ¿verdad? Pudo haber sido otro árbol, no se sabe qué era el árbol, pero el que sea un árbol es muy importante. Gracias por llegar hasta aquí. Es bastante lo que podríamos hablar de Eva, muchísimo. Les invito a dejar sus comentarios, a que me cuenten o nos cuenten cómo sienten esta historia que puede ser reinterpretada. Y, y gracias por estar, por el like, por todo. Gracias.